Muchísimas gracias por las intervenciones. Espero que esté resultando interesante. Si os parece, vamos a dar paso a la siguiente mesa. Daros las gracias por ese ajuste del tiempo, ¿no? que es fundamental, porque tenemos que dar cabida a todas las especialidades, así que muchísimas gracias a los ponentes por ajustarse al tiempo. Ahora vamos a hablar de las especialidades de nefrología por Alejandro Abello. A mí la nefrología, bueno, cardio y nefro no nos llevamos bien, nos solemos llevar bien. Sí, es una relación tóxico-amorosa. Reuma, bueno, ¿qué voy a decir? No, ahora vais a escuchar la especialidad real, no la del MIR, ¿no? Por Sheila Recuerdo. Yo me he planteado muchas veces hacer una segunda especialidad de reuma, endocrino, pero luego cuando veo los manuales se me quitan las ganas. Medicina interna, que es la especialidad integral, ¿no? que abarca pues desde la cabeza a los pies del paciente. Y ojo con geriatría. Geriatría, pues bueno, ya sabéis que en las últimas convocatorias es una especialidad que está aumentando mucho el número de preguntas en el examen debido a que la población, por suerte o por desgracia, cada vez está más envejecida, lo que no significa que no se pueda llegar a los 100 años con excelente calidad de vida, y supongo que para eso nos hablará pues Paula Aldama. Doy paso a Alejandro para hablar de la especialidad de nefrología y seguimos. Porque le dan acceso desde arriba. Vale. Vale. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí y no en Tailandia, que es donde estaría yo a estas alturas. Mira, mi primo ha hecho el MIR ahora también y está en Tailandia ahora. Digo, mira, tenías que haber venido a esto. Bueno, yo voy a hablaros de nefrología. Yo soy nefrólogo aquí, hice la especialidad aquí. No me he movido de aquí. Síndrome de Estocolmo, llamadlo como queráis. ¿Qué es la nefrología? Bueno, la nefrología ya lo sabéis por el MIR, es la especialidad dedicada al estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del riñón. Esto abarca muchas cosas: fracaso renal agudo, glomerulonefritis, la enfermedad renal avanzada, que luego va a derivar en diálisis, hemodiálisis, diálisis peritoneal, trasplante, enfermedades renales hereditarias, que ahora con el avance de la genética, que no sé si sigue por aquí Guillermo, pues su padre seguro que nos ha ayudado mucho en ese campo, ha avanzado un montón, las diselectrolitemias y la hipertensión arterial, que es un campo que tenemos ahí con los cardiólogos, pero que llevamos mucho los nefrólogos. ¿Cómo se divide esto? Pues depende de cuando estás en la residencia o cuando ya eres adjunto. Durante la residencia, la especialidad es principalmente hospitalaria. Tendrás momentos de rotación en consulta, pero básicamente vas a estar en la planta, en diálisis y en trasplantes, donde vas a realizar la mayor parte de la actividad. Una vez terminas la residencia, pues ahí ya dependerá un poco de la suerte que tengas, de la coyuntura en el momento actual, de las publicaciones que hayas hecho, porque eso ya te irá dirigiendo hacia un lado o a otro. Podrás quedarte en consulta y entonces llevar hipertensión, enfermedad renal diabética, enfermedad renal avanzada, hereditarias. Quedarte más en el área de hospitalización llevando el fracaso renal agudo, la diálisis o el trasplante, o una salida muy habitual una vez terminas la residencia, trabajar en centros de diálisis, que es una opción que otras especialidades no tienen. ¿Qué habilidades o cualidades necesitamos tener si queremos hacer nefrología? Para mí la primera es que te tiene que gustar la medicina con mayúscula. ¿Por qué? Porque nunca se limita solo al riñón, siempre hay algo más, siempre vas a tener otra especialidad implicada, otro órgano implicado y por tanto nos vamos a transformar en, yo siempre me ha parecido que era una medicina interna con un filtro que era que algo tenía que ocurrir al riñón. Si no le ocurría nada al riñón, entonces ya se lo quedaban los compañeros de interna. Hay que tener mucha capacidad de razonamiento clínico. Somos los Sherlock Holmes del hospital, porque muchas veces cuando nos llaman ya el daño renal está muy establecido, entonces tenemos que irnos atrás mucho en el tiempo, a veces años, y hacer evolutivos de función renal, mirar las analíticas de orina, miramos todo.
nunca nos centramos solo en la creatinina o la albuminuria, sino que buscamos todo lo que podamos encontrar que nos pueda ayudar a determinar cuál fue el origen de la enfermedad renal. Trabajo en equipo, imprescindible. Luego hablaremos más en detalle, pero trabajamos mucho con los urólogos por el trasplante y las nefropatías obstructivas, con cardiólogos, con UCI, con cirugía vascular, con neumología. La verdad que tenemos que saber hablar y comunicarnos muy bien porque las patologías renales son complejas, nunca se limitan al riñón, como he dicho, y tenemos que ser capaces de trabajar en equipo. La empatía. El primer día que yo llegué al servicio, la primera frase que me dijeron fue que la relación entre un paciente y su nefrólogo termina o cuando muere el paciente o cuando se muere el nefrólogo. Esto habla mucho de las relaciones que se establecen entre los pacientes y sus nefrólogos. No somos simplemente un nefrólogo, somos su nefrólogo. Normalmente la trayectoria de un paciente renal empieza con una enfermedad renal leve, avanza, moderada, avanzada y pasa a diálisis. Y se queda en diálisis o hasta que se trasplanta o hasta que se muere. Pero siempre va a estar en contacto con nefrología. Es también un contra que tiene nefrología. No vais a curar a la gente. Eso hay que asumirlo desde el principio. Ser un poco friki. Esto nos lo dicen mucho, así que asumo que debe ser una cualidad que tenemos todos los nefrólogos. A ver, te tiene que gustar el metabolismo ácido-base. Si no te has tirado por la ventana o no has querido tirarte por la ventana al estudiar las enfermedades glomerulares durante el MIR, entonces a lo mejor sí que la nefrología es tu especialidad. Si no, entonces no lo es. Porque yo siempre digo que nefrólogo no se hace, nefrólogo se nace. Así que si habéis sufrido estudiando estas áreas, probablemente la nefrología no sea lo vuestro. Y tolerancia a la frustración, evidentemente. Como os he dicho, pocas enfermedades renales tienen cura y, por tanto, hay que asumir que vuestro paciente se convertirá en crónico y muchas veces tendréis que hablar con paliativos porque ya no le podréis curar y entonces pues, habrá que asumir que ese paciente va a fallecer. La mayoría de las veces será a edades avanzadas, pero hay situaciones en las que el paciente tiene enfermedad renal desde muy joven. ¿Cómo es el trabajo del día a día? Bueno, pues en hospitalización, un pase de planta estándar, como cualquier otra especialidad. También tenemos la consulta, que en ocasiones se compagina dependiendo del área en el que estéis trabajando. Si os dedicáis al trasplante renal, compaginaréis tanto la consulta como la hospitalización. Cuando estáis en diálisis, generalmente, no sé si habréis rotado por alguna sala de diálisis, pero normalmente se pasa a la sala, se habla con los pacientes, estableces una comunicación muy directa, porque al final les ves cada 2 días a los pacientes, a veces más incluso. Muchas veces ves más a los pacientes de diálisis que a tu propia familia, y ellos más a ti que a su propia familia. Entonces, es una relación muy estrecha. Y luego en urgencias pues tenemos las llamadas durante las guardias, que por la mañana pues generalmente el busca lo llevará el residente y luego durante la guardia pues el que esté de guardia. El horario habitual pues de 8 a 3 y las guardias de 17 o 24 horas en función de si es de diario o de fin de semana. La consulta puede haber un poco más de variedad, puede haber consulta de tarde dependiendo del centro, aunque en general es verdad que son consultas de mañana. Y en algunos centros se puede teletrabajar con consultas telefónicas o videoconsultas. La nefrología es una especialidad muy analítica y hay veces que no es necesario explorar al paciente. Muchas otras veces sí, pero en esos pacientes en los que se puede hacer simplemente consulta telefónica, ellos lo agradecen porque no les dejamos normalmente sin consulta cada más de 6 meses, entonces estar viniendo al hospital tantas veces seguidas se les puede hacer muy pesado, sobre todo cuando son mayores. Y luego los centros de diálisis, que ahí tenemos turnos de mañana y de tarde y trabajando los sábados también. ¿Interacción con otros especialistas? Pues con todo el hospital. He puesto aquí algunas, las principales con las que trabajamos, y me he dejado una que ahora os digo. Urología, evidentemente, con el trasplante, la uropatía obstructiva. Con cardiología y con endocrino trabajamos mucho por el síndrome cardiorrenometabólico. Con cardiología, como hemos comentado antes, la relación es un poco tóxica. Creo que la furosemida tiene la culpa. Con reumatología y medicina interna también trabajamos mucho por las enfermedades glomerulares autoinmunes. Con cirugía vascular, porque son los que nos hacen las fístulas arteriovenosas, imprescindibles para poder dializar y mantener con vida a nuestros pacientes.
Y con los radiólogos vasculares, porque son los que nos hacen, los que ponen los catéteres centrales tunelizados y hacen las fistulografías para valorar el estado de las fístulas. Puntos fuertes y retos, para mí es lo mismo, ¿no? Tenemos mucho contacto con el paciente, te tiene que gustar hablar con la gente. Si no te gusta hablar con la gente, entonces no elijas nefrología porque es que te pasas el día hablando con ellos. Supone un reto diagnóstico intelectual, es una especialidad que es muy transversal y si os gusta el intervencionismo, que ahora está muy de moda, pues según el centro, no en todo se hace, pero en algunos centros sí que apuestan mucho por el intervencionismo y, pues, por ejemplo, ponen ellos los catéteres centrales, los catéteres de diálisis peritoneal, perdón, hacen las biopsias renales y, bueno, básicamente hacen todo ellos. Eso ya depende de los gustos de cada uno. Respecto a la carga laboral, la enfermedad renal está en aumento, ¿vale? En unos años será la quinta causa de muerte y, por tanto, la demanda asistencial la vamos a tener ahí. No hay nefrólogos en paro. Si no están en consulta, estarán en centros de diálisis. Cada vez hay mayor necesidad de consulta. La ventaja que tenemos es que tenemos mucha variedad en la dificultad de los casos. Algunos son muy sencillos y los puedes ver en 5 minutos y tienes otros mucho más complejos que requieren más tiempo de estudio y, bueno, pues tienes mucha variedad en el mismo día, que eso pues creo que es una ventaja. Y como he dicho antes, tienes un contacto muy estrecho con los pacientes. Somos sus nefrólogos y, de hecho, muy rara vez quieren cambiar de nefrólogo. Salidas profesionales, pues lo que he comentado antes, centros de diálisis, unidades hospitalarias, consultas externas. Puedes tener algo de actividad privada, pero es verdad que en la nefrología en particular no está muy desarrollada. Y luego, pues en algunos centros tenemos también la posibilidad de hacer contratos de investigación. Y áreas de crecimiento, principalmente en el área de patología glomerular y autoinmune, donde cada vez están saliendo nuevos inmunosupresores, todos con el objetivo de tratar de evitar los corticoides, que son una bendición y un tormento a la vez. En el área del síndrome cardiorrenometabólico, con los nuevos tratamientos que están saliendo, los GLP-1, las antagonistas de receptor de mineralocorticoides, los nuevos hipolipemiantes, todo eso está abriendo mucho ese campo y haciendo que la colaboración entre cardio, nefro y endocrino sea cada vez más estrecha. Y, por último, la irrupción de la inteligencia artificial va a aportar nuevas formas de hacer consulta, la consulta telemática va a aumentar, se abre la posibilidad de investigar el impacto de la inteligencia artificial en distintas áreas de la nefrología, no solo en investigación, sino en hemodiálisis, diálisis peritoneal, trasplante, en todos los ámbitos. Y ya está. Bueno, buenos días, yo soy Seila Recuero, soy reumatóloga de este hospital y os voy a contar acerca de la reumatología, ¿no? Es la especialidad que se encarga de las enfermedades del tejido conectivo y de los trastornos médicos del aparato locomotor, ¿no? Pero aún sigue siendo un poco desconocida por la población general, pero también en el ámbito médico sanitario todavía es un poco desconocida y muchos, bueno, pues no saben hasta dónde llegamos o qué patologías llevamos o esos tratamientos raros que ponemos a veces, ¿no? Todos los tratamientos inmunosupresores. Conlleva un grupo heterogéneo y muy amplio de enfermedades, casi todos los pacientes que tenemos son pacientes crónicos, son muchas patologías crónicas, algunas con mucha elevada incidencia, pero otros pues vemos los casos raros, ¿no? Los casos raros del hospital pues a veces los llevamos también. Y luego una cosa que me gusta recalcar es que vemos pacientes de todas las edades. Si os acordáis, cuando habéis estudiado la especialidad, pues muchas de las patologías empiezan en la edad media de la vida. Entonces, bueno, eso es importante porque, como os decía, esto es conocida y a veces se nos engloba un poco en la artrosis o en la osteoporosis que pueden tener los mayores y hay muchos pacientes que vemos con 30 años e incluso en la edad pediátrica la rama de reumatología infantil.
Las principales áreas de trabajo, y aquí he querido poner porque al final me parecía un poco hablar de lo mismo en cuanto al desarrollo profesional posterior y las salidas profesionales que podemos tener, pues el trabajo que hacemos es principalmente asistencial en consultas externas, aunque luego, como veréis, en el día a día pues pasamos también por otros ámbitos, como es el ámbito de la hospitalización, pero prácticamente es consultas externas. Hay salidas profesionales tanto en la sanidad pública como en la sanidad privada y además, bueno, pues tenemos la suerte de que en la privada pues se necesita poca infraestructura, con lo cual, bueno, es una ventaja también a tener en cuenta. Y luego, en el campo de la investigación, el desarrollo en la investigación en reumatología en los últimos años ha sido brutal. Hasta hace 15, 20 años teníamos muchas patologías huérfanas de tratamiento y otras, bueno, pues con muy limitadas opciones terapéuticas. Entonces, todo el desarrollo que se ha hecho hace muy poquitos años con los tratamientos biológicos y que se sigue haciendo, la verdad es que es muy importante, tanto a nivel de investigación clínica translacional básica, desarrollo en la industria farmacéutica, o sea que ahí hay muchas salidas profesionales también. Y, por supuesto, todo se puede compaginar, ¿no? Hay mucha versatilidad. ¿Cuál sería el perfil ideal? Bueno, pues aquí me voy a solapar con los compañeros, sobre todo de las clínicas, con el compañero del nefrólogo. Es un manejo ambulatorio del paciente crónico, entonces suelen ser a veces pacientes pues a veces más sencillos que ves en 5 minutos, como decía él, y otros muy complejos en los que necesitas también agilidad y hacer unas decisiones rápidas en la consulta. También tenemos algunas técnicas, aunque seamos una especialidad muy médica, pero tenemos algunas pequeñas técnicas que también pues, hay que tener una cierta destreza. Importantísimo lo que han dicho otros compañeros, la escucha activa, la empatía, la paciencia, ¿vale? Son pacientes crónicos, la carga emocional que se tiene con ellos es importante, no quieren cambiar de médico, quieren que sea su reumatólogo y probablemente lo sea toda su vida, a veces desde la infancia hasta ya que son muy ancianos y bueno, pues realmente todo eso también lleva una carga de responsabilidad, como en todas las especialidades obviamente, pero que es importante, ¿no? Y luego sí que tenemos que ser como muy detallistas, ¿no? Yo creo que el reumatólogo tiene que ser detallista, tener mucha capacidad de atención y de escucha, como decía, y ser muy minucioso y seguir al detalle, ¿vale? Porque a lo mejor el paciente te cuenta simplemente una cosa a la que no le ha dado importancia, pero que es la clave de su diagnóstico. Y luego también tenemos que tolerar vivir en una incertidumbre, ¿vale? Muchos de nuestros tratamientos los vamos a poner fuera de ficha técnica, no vamos a tener un diagnóstico certero, incluso después de años de evolución y de ver en varias visitas a ese paciente, ¿no? Pues porque la evolución de estas enfermedades a veces es así, ¿no? Y bueno, pues hay que también tener una tolerancia a vivir con esa incertidumbre. En el trabajo del día a día, como os decía, sobre todo estamos en consultas externas, pero también tenemos nuestros pacientes de hospital de día, a los que les ponemos el tratamiento intravenosos, la hospitalización con los ingresados o las interconsultas y en casi todos los hospitales también bueno, pues, hay un busca en el horario que tengamos laboral para acudir a urgencias si nos necesitan, ¿no? En cuanto a las técnicas, depende un poco de los hospitales, pero en casi todas bueno, pues, veréis que se hace ecografía del aparato locomotor, artrocentesis, infiltraciones intraarticulares de partes blandas, la capilaroscopia y el estudio microscópico del líquido sinovial. Y luego, en cuanto a las guardias, bueno, pues no hay guardias de reumatología, no hay guardias de especialidad, no existen, ¿vale? Durante la especialidad se hace guardia a los 4 años en el pool de medicina interna y después, bueno, pues no tenemos esas guardias de especialidad, pero en algunos hospitales, sobre todo en los más pequeños, pues sí que se pueden hacer guardias dentro del pool de medicina interna, a veces voluntarias, a veces, bueno, pues obligatorias según los requerimientos de cada sitio. ¿Y cuáles serían los puntos fuertes o retos para elegir la reumatología que yo he puesto aquí? Bueno, pues es una especialidad muy clínica, como os decía, aquí tiene mucha importancia la semiología, la exploración física y todo el diagnóstico diferencial. No solo ese diagnóstico diferencial con las patologías nuestras reumáticas, sino que tenemos que estar pensando también en infecciones, en otras patologías que puedan tener de otras especialidades, ¿no? Y yo siempre cuando venís a las prácticas conmigo, os digo, cuando vayáis a hablar con un paciente
hacerle la historia clínica, hacedle la historia clínica como se la haríais cuando vais a medicina interna. O sea, tiene que ser una historia clínica completa y por aparatos. No os centréis en su muñeca o en su rodilla, ¿no? aunque sea lo único de lo que se queja el paciente, ¿no? Hay que ser muy minucioso con eso, ¿no? Son pacientes muy crónicos, a veces complejos, a veces muy pluripatológicos. Y sobre todo destaco que hay cada vez más el desarrollo del trabajo en equipo con consultas multidisciplinares, ¿vale? Existen las consultas monográficas de patologías autoinmunes, de metabolismo óseo, de artropatías inflamatorias y luego las consultas multidisciplinares que hacemos con neumología, con oftalmología, con derma, con pediatría, ¿vale? Entonces, esto cada vez está más en auge y se hace en muchos hospitales. Es muy gratificante, ¿vale? A mí me parece que es muy gratificante. Celebramos mucho las pequeñas y las grandes victorias, pero las pequeñas también las celebramos. Es muy versatilidad, tiene mucha versatilidad, como os decía antes, en cuanto al desarrollo profesional. Y bueno, pues a mí me parece que, aunque puede ser algo, puede haber cada gustos, opiniones, etcétera, pero a mí me parece que tienes una calidad de vida buena, pues porque tienes un horario más regular, sin guardias, bueno, no tienes que estar pendiente un poquito de eso. Os he puesto aquí la web de la Sociedad Española de Reumatología, donde podéis encontrar más información de la especialidad y esa información sobre los hospitales docentes, pero también la he puesto como punto fuerte de la especialidad, porque es verdad que la Sociedad de Reumatología Española es una sociedad muy potente que proporciona muchos cursos de formación, no solo durante la época de residencia, sino después para hacer una formación transversal durante toda tu carrera y también mucho apoyo a la hora de hacer investigación, ¿vale? Entonces, me parece también importante ponerlo, ¿vale? Solo os quiero dar las gracias, que disfrutéis de este proceso de pensar, de reflexionar y de vuestra elección, ¿vale? Bueno, buenos días. Lo primero, daros las gracias por estar aquí, como han comentado antes, venir y echar la mañana en intentar tener información o feedback de todas las posibilidades que se os plantean por delante. Yo creo que es un acierto en esta aula que cada vez que estoy me sigue emocionando y ya llevo unos años. Yo soy Alfonso Cabello, trabajo en medicina interna en este hospital. Tengo labores también de coordinación y asistencialmente me dedico fundamentalmente a las enfermedades infecciosas. Entonces, bueno, vamos a intentar en 10 minutos hacer algunas pinceladas de lo que es la especialidad de medicina interna. Lo primero que quería gastar es 30 segundos diciéndoos que cojáis la especialidad que cojáis y toméis la decisión que tomáis, disfrutarla porque va a ser una decisión acertada. Cuando uno medita qué es lo que va a hacer en los próximos años o a lo largo de su futuro profesional, y lo medita y lo evalúa y lo prepara como lo estáis preparando vosotros, vais a acertar seguro. Lo siguiente, se ha hablado del futuro y aunque lo tengo más adelante, lo voy a poner aquí lo primero. Los próximos 10-15 años, lo comentaba antes Alberto, me parece que era, no solo en Asturias, va a haber trabajo en todo el territorio nacional, ¿vale? Va a haber mucho trabajo. No vais a tener problemas de salida laboral en ninguna especialidad que entréis. Otra cosa es qué salida queréis o si en un momento dado queréis elegir un sitio concreto, una especialidad concreto o una unidad específica de ese hospital que por razones personales hayáis elegido o hayáis querido. Pero tal y como vamos demográficamente la sociedad y como va demográficamente el cuerpo de profesionales de medicina en este país, van a hacer falta médicos de sobra en todas las áreas los próximos 10-15 años. Así que os vais a encontrar un mercado laboral relativamente amplio y flexible. ¿Qué es la especialidad de medicina interna y qué abarca? Bueno, pues podéis encontraros diferentes definiciones y yo he hecho una cosa que se hace mucho ahora, que es preguntarle a la inteligencia artificial. Hay varias especialidades monográficas que han salido aquí, hay varias especialidades transversales, radiología, laboratorio, etcétera, que son zona de paso en muchas de las especialidades que vais a trabajar y luego hay algunas especialidades con funciones de integración y ahí hay 3 especiales que son pediatría, geriatría y medicina interna, que a lo largo de la vida de la persona tenemos la función de coordinar, ser el eje o ser pegamento de la atención que se va a hacer con los pacientes, ¿no? Y eso también define en algún caso cómo va a ser el ámbito laboral o la forma de trabajo que vais a tener allá donde trabajéis, porque tenemos un territorio nacional heterogéneo, no es lo mismo estar en un hospital de tercer nivel universitario en una gran ciudad
que está en un hospital que se llama de proximidad de segundo nivel, donde puede ser que no haya todas las especialidades y estas especialidades de integración tengan un papel fundamental, ¿no? Y en un hospital de tercer nivel, si hay hospitalización en todas las áreas, puede que vuestro perfil de pacientes sea algo diferente a un hospital de proximidad donde no haya hospitalización de reumatología, cardiología o oncología y estén para interconsultas, ¿no? Vuestras funciones pueden que sean diferentes. Sería un poquito presuntuoso decir que tenéis que saber todo lo que han dicho los compañeros y un poco más, y no voy a ser presuntuoso, pero es más o menos así. Hay que saber un poco de todas las especialidades. Es imposible que sepamos tanto de nefrología como el nefrólogo. Alguno de los dos lo habría hecho mal, ¿vale? O él no ha aprendido la suficiente nefrología, que como habéis visto es imposible, o nosotros nos hemos enfocado demasiado en un área y hemos desatendido otras. Entonces tendremos que conocer un poco todas las áreas y en un momento dado terminaremos nosotros el trabajo con el paciente y en otro momento nos integraremos. ¿Con quién? Con todas las especialidades. No va a haber nadie con el que no os vayáis a relacionar. En eso es vital. Podría haber sido friki haber traído a House, ¿no? Que es el ejemplo televisivo. ¿Sabéis quién es House, no? Menos mal, si no, es nefrólogo. Pero es el ejemplo televisivo de lo que sería una medicina, aunque sea nefrólogo, una medicina interna, o como lo ponen en la serie, pero no iba a ser así. Os traigo a William Osler, que es un poco el padre de la medicina interna, que ya da algunas ideas de lo importante, ¿no? Es importante conocer la enfermedad. En la medicina estudiamos fundamentalmente la enfermedad y vamos a tener que conocer prácticamente de todo, ¿vale? Pero hoy en día lo más importante es conocer al paciente, porque además vivimos en una era de la atención centrada en el paciente, ¿no? Y ahí es donde vosotros vais a tener que ser eje del manejo de ese paciente y no solo conocer un síndrome clínico concreto. El trabajo del día a día dependerá un poco del área geográfica en donde estéis. Como os decía antes, no es lo mismo estar en un hospital de otro, pero fundamentalmente es un área que va creciendo asociado también al crecimiento demográfico de la sociedad en la que vivimos, ¿no? El perfil de patologías que vais a tener puede ser muy variopinto en función de dónde estéis trabajando y puede haber síndromes generales, constitucionales, cuadros sin un diagnóstico claro, que seáis quienes empezáis el estudio hasta dar con la tecla, y si diagnosticáis un tumor, pues probablemente luego tenga que entrar en juego el oncólogo. Pueden variar desde la segunda o tercera década de la vida hasta el final de la vida, ¿no? Y en función del hospital que esté se puede variar más. Un hospital de tercer nivel con todas las áreas monográficas con hospitalización, pues puede ser que el balance de las personas que veis en hospitalización sea más hacia la quinta, sexta, séptima y octava década de la vida. Pero como veis, en los últimos años no hace nada más que crecer, así que trabajo no os va a faltar. El volumen en el área que queráis, en hospitalización, en consultas, en urgencias, en interconsultas, da igual cuál sea el foco donde queréis trabajar, que probablemente haya nicho para poder hacerlo. Y es verdad que hoy en día los hospitales se están convirtiendo en un sitio hostil. No me malinterpretéis, el hospital hay que ir a solucionar el problema agudo, hay que estar para solucionar el problema agudo, pero se ha visto que sobre todo en personas mayores con cuadros pluripatológicos, cuanto antes se salga del hospital mejor. Es un sitio donde pueden haber problemas, con lo cual se está balanceando también a mucha medicina domiciliaria o de seguimiento domiciliario, donde el eje y la coordinación también van a ser papel probablemente del internista a la hora de enlazar todo ese tipo de seguimiento, y ese es un campo de trabajo que está creciendo significativamente en los últimos años. Puntos fuertes. No solo vais a tener que tener labores de conocimiento y manejo de síndromes clínicos, vais a tener que tener labores de coordinación a la hora de encadenar diferentes actividades con los pacientes en el ámbito de la hospitalización, apoyo transversal. La interconsulta hoy en día ha cambiado a lo que es la asistencia compartida y hay una necesidad de trabajo fundamental con otras áreas, con lo cual labores de comunicación, empatía, trabajo en equipo son fundamentales y prioritarias en esta especialidad, porque prácticamente hoy nadie en la medicina trabaja solo, pero en esta especialidad menos todavía. Probablemente también tengáis labores, estamos en una época de cambio, en los próximos 10 años la medicina está cambiando mucho gracias a la tecnología, a diferentes recursos, al estrés que están sufriendo despacio los hospitales. Pensad que lo que hoy en día llena nuestros hospitales, que es la franja de edad entre la sexta y la sexta década de la vida, al final de la vida, se va a multiplicar por 5 numéricamente en los próximos años, y los hospitales no se van a multiplicar por 5, ya os lo digo yo, ni los profesionales tampoco. Entonces el modelo asistencial va a cambiar y va a haber que idear nuevos modelos de atención que minimicen la atención en el hospital, salvo cuando sea necesario, y toda esa labor de coordinación de un proceso de qué es lo que le pasa a este paciente y cómo coordino desde prevenir, diagnosticar de manera precoz, tratar y hacer la continuidad y la recuperación,
van a ser labores en las cuales vais a intervenir si sois internistas a la hora de coordinarlo y gestionarlo. Sin embargo, no solo va a ser labores transversales o multidisciplinares, también hay muchísimas áreas específicas donde podréis trabajar y donde os podéis orientar en el área de las enfermedades infecciosas, enfermedades autoinmunes, enfermedad tromboembólica, riesgo cardiovascular, etcétera, etcétera. Podréis trabajar también en esas áreas si así lo deseáis. En ámbito de investigación, protocolos y gestión y monitorización en el hospital. Gran parte de lo que está tendiendo también a cambiar estos últimos años lo representa un poco esta radiografía. Da igual cuál sea el foco del síndrome clínico, que cuando lo atiende un equipo multidisciplinar donde hay un internista de por medio, en pacientes que tienen pluripatología, los ratios de atención y la calidad de atención y la disminución de problemas mejoran. ¿Por qué? Porque si sois traumatólogos, obviamente tenéis que tener un expertise en manejo de una patología traumática, una patología que requiere una atención en quirófano y de una disciplina quirúrgica. Pero si eso lo hacéis en una persona de 70 años que tiene fibrilación auricular, diabetes y una enfermedad de inmunosupresión acompañante, hace falta coordinar el tratamiento. Y el traumatólogo es probable que no tenga el expertise en eso. Ahí es donde lo vais a tener vosotros y donde sois fundamentales a la hora de mejorar diferentes indicadores. La Sociedad Española de Medicina Interna y la Europea igual tiene diferentes grupos de trabajo porque podéis focalizar vuestra disciplina y vuestro expertise en cualquiera de ellos, desde patologías respiratorias, patologías de radiodiagnóstico con ecografía clínica, atención al final de la vida, enfermedades autoinmunes, etc. Y poniendo al paciente en el centro vais a tener función de coordinar con todas las áreas del hospital, tanto las monográficas como las transversales. Podéis dedicaros, si no os interesa el campo general del paciente pluripatológico, podréis dedicaros a atenciones específicas y compartiréis trabajo con otras disciplinas. Aquí reumatología, nefrología comparte área de trabajo en las enfermedades autoinmunes sistémicas, por ejemplo, y nos llevamos de maravilla, o en cualquier otra área en la que penséis. Pero hoy en día está cambiando no solo a centrarse en un área concreta, sino también en diferentes grupos multi-interdisciplinares donde vuestra labor tendrá que ser central y de coordinación. También con el cambio digital que está habiendo vais a tener que diseñar cómo se hace ese modelo de atención en cualquier tipo de protocolos del hospital o el enlace entre las unidades de laboratorio y la atención a pacientes mayores o final de la vida. Y no me quiero dejar esto que ocurrió hace 5 años cuando yo me preguntaba, ¿qué les digo cuál va a ser la salida de investigación? Pues la pandemia puso a todo el mundo en jaque y le dio la vuelta, pero probablemente a la medicina interna y obviamente a la neumología por el carácter que tuvo la propia pandemia, nos puso a jugar prácticamente a todos y a coordinar y a tener que ser ejes de este reto, no solo en lo asistencial, sino también en el ámbito de la investigación. Como ejemplo de que cualquier área de investigación que os queréis plantear va a poder ser una salida de trabajo, no solo en la investigación básica, en la investigación clínica o incluso en la industria farmacéutica, tendréis nicho y capacidad de trabajo en los próximos años. Vuelvo a lo inicial, y no porque estamos en el aula de esta persona que veis aquí abajo, de don Carlos Jiménez Díaz. La medicina ha cambiado mucho en los últimos 70, 90 años, pero sigue siendo el mismo mensaje, el mismo eje. Hay que poner al paciente en el centro y con todos los recursos liderar un poco la atención. Ese probablemente sea el papel fundamental del internista. La salida, cualquier cosa que quiera puntualizar me voy a equivocar. Vais a poder trabajar en un ámbito hospitalario, en un ámbito de consultas, en un ámbito de gestión, en una gran ciudad, en un hospital de proximidad, donde queráis. Dependerá un poco de vuestras inquietudes y vuestros intereses. Y en el ámbito de investigación, en el ámbito docente, también hay salidas numerosas. Nada más, que no me quiero retrasar. Muchas gracias. Buenos días, soy Paula, soy geriatra en la Fundación Desde Mayo, desde que terminé la residencia. No me mandaron la presentación base, así que yo he hecho una presentación de lo que consideraba más importante de contar respecto a la geriatría, así que espero no dejarme nada aquí. Nada importante. Bueno, ¿qué es la geriatría? En vez de contaros un poco qué unidades tenemos, me parece importante hablar un poco de qué es la geriatría. ¿Por qué? Porque en muchísimos hospitales de España todavía no hay geriatría y no hay servicios como tal. Hay veces hay geriatras que están integrados en las unidades de medicina interna, pero no hay servicios como tal. Yo creo que la geriatría cada vez se conoce más, pero sigue siendo la gran desconocida. Y es verdad que está asociada a una serie de prejuicios. Cuando yo fui a elegir la especialidad, y yo la elegí porque yo roté y me encantó,
pues a mí me decían frases como, pues solo se ven viejos. Realmente en una rotación a mí me dijeron, si no quieres ver pacientes mayores, haz pediatría, porque en el resto de especialidades vas a ver una cantidad de pacientes mayores muy importantes. También me decían, es una especialidad muy aburrida, totalmente en desacuerdo, como veremos a continuación. Los pacientes son únicos, cada paciente pues tenemos que individualizar, ¿no? Conocer bien al paciente y esto hace que sea un reto pues, emocionante. No vas a curar nada, esto tampoco es verdad. Vamos a curar pues, determinadas enfermedades agudas, vamos a estabilizar enfermedades crónicas y vamos a proporcionar también pues, calidad de vida, ¿no? Es verdad que vamos a hacer parte de paliativos, pero no somos una especialidad paliativista. Es la medicina interna de los mayores. Bueno, pues tenemos que saber muchísima fisiopatología, son pacientes muy complejos, con muchísima alta carga de comorbilidad, como veremos también posteriormente, y con mucha polifarmacia, pero bueno, tenemos que también tener una formación extra, ¿no? sobre el envejecimiento y las características que hacen que los pacientes evolucionen de una forma para poder tomar las mejores decisiones. ¿Te vas a deprimir? Bueno, en general los geriatras somos gente optimista y bueno, muchas veces es cambiar el enfoque, ¿no? Y eso nos ayuda mucho. Y bueno, también otra cosa que oímos mucho, todos son dependientes. Esto tampoco es verdad. Tenemos pacientes de 100, 105 años que son independientes o que tienen dependencias leves y realmente la función del geriatra es intentar que todos los pacientes lleguen lo más independientemente posibles pues hasta que fallezcan, porque realmente es esa independencia lo que va a proporcionar una calidad de vida. Así que hay que quitarse los prejuicios de la cabeza. Bueno, buscando alguna definición de geriatría, la OMS la define como el estudio de todos aquellos factores que pueden ayudar y mejorar la salud, tanto física como mental, de las personas mayores. Consiste en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades en este grupo de población. Esto puede parecer muy fácil, pero nada más lejos de la realidad, implica una altísima complejidad. Y bueno, vamos a ir viendo un poco qué características tiene el paciente geriátrico para ser tan complejo. El paciente es muy heterogéneo. La edad biológica es diferente a la edad cronológica y creo que esto es algo que tenemos que integrar, hagamos la especialidad que hagamos. En el primer grupo tendríamos un paciente robusto, he puesto a Clint Eastwood, que tiene 94 años, su última película la rodó con 92, independiente, sin deterioro cognitivo y seguramente si viniera a urgencias con un infarto agudo de miocardio, pues se le haría un cateterismo, ¿no? En el segundo grupo tendríamos a Juan, de 94 años, necesita ayuda en la ducha, en el resto es independiente, tiene un deterioro cognitivo leve y todavía puede vivir solo pues, con ayuda del servicio de asistencia a domicilio. Y luego en el otro grupo tendríamos a Joaquín, de 94 años, ya es totalmente dependiente, tiene una demencia pues, moderada severa y necesita pues, ayuda para todo. Los pacientes geriátricos también implican alta comorbilidad porque es muy típico que veamos, ¿no? Pues que es un paciente que tiene pues, un deterioro cognitivo, una enfermedad renal crónica, que tiene un EPOC, que tiene una insuficiencia cardíaca y que seguramente haya tenido también algún antecedente oncológico. Y es por esto pues, que, por ejemplo, en el contexto de un ingreso se van a descompensar todas sus patologías. Por lo tanto, un paciente no ingresa solo con una neumonía y requiere antibiótico y oxígeno, sino que además vamos a tener que tratar la descompensación de la insuficiencia cardíaca, manejar la regularización de la enfermedad renal crónica, tratar la descompensación de hiperglucemia, estar pendientes del deterioro funcional asociado a la hospitalización y tratar también el delirium. Además, los pacientes mayores tienen una forma de presentación de las distintas enfermedades que es muy atípica. Por lo tanto, un paciente de 90 años que acude a urgencias por desorientación realmente pues, puede ser que tenga una infección de orina, un infarto, un abdomen agudo o simplemente sea que se ha cambiado la medicación crónica pues, en un paciente que tiene demencia. Entonces, tenemos que ser muy buenos clínicos para saber objetivar qué es lo que ha pasado. Y luego es verdad que bueno, pues, asocia cierta complejidad social. No es lo mismo un paciente que vive en casa con sus hijos y sus nietos a una paciente que vive sola y que su único familiar vive en otra comunidad, un paciente que está institucionalizado. Entonces, bueno, como cada paciente es único, lo que vamos a tener que hacer es individualizar. ¿Y cómo vamos a individualizar? Bueno, pues vamos a utilizar una herramienta que es la valoración geriátrica integral. Nos va a permitir hacer una valoración en la esfera física, mental, social, nutricional y órganos de los sentidos y eso nos va a permitir también detectar una serie de síndromes geriátricos que hablaremos un poquito más tarde de ellos. Conocer también al paciente nos va a permitir hacer una valoración muy exhaustiva y valorar eso, el beneficio-riesgo de cada intervención, tanto diagnóstica como terapéutica, tanto de la enfermedad actual como de los otros problemas que hayamos detectado. Y esto nos va a permitir hacer una medicina activa y una medicina humana centrada en cada paciente. Y vamos a trabajar pues, con un equipo multidisciplinar. En las unidades de agudos de geriatría se trabaja codo con auxiliares, con enfermería, trabajo social, rehabilitación, psicología.
y se aprende muchísimo al colaborar en equipo. Y cada vez se trabaja más también con otras especialidades. Cada vez se oyen más los términos de cardiogeriatría, oncogeriatría, trabajamos con cirugía general, con traumatología, con los pacientes de cirugía torácica. Bueno, porque son las otras especialidades que se han dado cuenta que un geriatra aporta a la hora de valorar un paciente, pues para orientar un poquito pues, todos los cuidados y para orientar un poquito también hasta qué punto puede beneficiarse de un tratamiento o resultar fútil. Quería mencionaros también los síndromes geriátricos, que lo escucharéis mucho asociado a lo que es la geriatría, que son los síntomas, son una serie de síntomas y signos de etiología multifactorial que implican un mal pronóstico en los pacientes. Y es importante detectarlos porque son potencialmente reversibles y el paciente puede ganar muchísima calidad de vida. Serían la polifarmacia, las caídas, la malnutrición, la incontinencia, las úlceras por presión o la fragilidad. Súper típica, el motivo de consulta, pues un paciente que se cae y que viene a la consulta de geriatría, ¿no? Empezamos la historia, nos cuentan cómo se caen, qué es lo que ha pasado, vemos la lista de fármacos y tiene 15 fármacos. Y muchas veces pues se hace un poquito una valoración, hemos ido tratando efectos secundarios con otros fármacos en vez de quitarlos y realmente a la hora de quitar fármacos el paciente deja de caerse, sale más a la calle, disminuye su fragilidad y ha aumentado muchísimo su calidad de vida. En resumen, de lo que es la geriatría, es una medicina completa y humana, es individualizada, centrada en cada paciente, se trabaja en equipo, se trabaja mucho con otras especialidades y el objetivo es preservar la función del paciente. Hay muchísima investigación, en los últimos años la investigación se ha potenciado en todas las áreas y quien quiera investigar, pues aquí tiene un campo enorme. Bueno, pues dicen muchas veces, ¿no?, que nadie sabe lo que se siente al conducir un Ferrari hasta que se sube en él, ¿no? Así que tenéis que, yo creo que quien tenga un poquito la duda, que rote en un servicio de geriatría. Yo puedo ponerse en contacto pues, con residentes o con otros hospitales si hace falta, pero creo que tenéis que conocerlo para saber realmente cómo funciona una unidad de geriatría. Iba a terminar aquí, pero bueno, viendo un poco las presentaciones de mis compañeros, tenía unas diapositivas de por si acaso. ¿Qué tipo de hospital coger? ¿Uno grande, uno pequeño? Bueno, creo que es una decisión muy personal. Sí que miraría un poco qué otras especialidades hay en ese hospital, cómo funcionan las urgencias y qué valor o qué peso tiene geriatría en ese hospital. La residencia es verdad que son unos años duros, pero que hay que formarse, hay que ver muchísimos pacientes para aprender y que la geriatría tenga un peso importante me parece un punto importante. ¿Qué servicio de geriatría coger? Bueno, pues miraría un poquito qué niveles asistenciales tiene, qué rotaciones, la docencia que hay, la posibilidad de investigación y el ambiente de trabajo. ¿Y qué características son buenas? Bueno, creo que hay que ser una persona social, hay que hablar mucho con las familias, igual que bueno, pues en el resto de especialidades, ¿no? Pero bueno, se trabaja con situaciones que son muy complicadas, también son muy delicadas y que creo que hay que intentar saber transmitir, ¿no? Tanto las noticias buenas como las noticias malas, pero es verdad que eso es una cosa que se aprende practicando. Hay que ser optimista, alegre, trabajador, empático y sobre todo muchísimas ganas de aprender y de mejorar día a día. En cuanto a las rotaciones de geriatría y dónde podéis terminar trabajando, bueno, pues la unidad de agudos, ortogeriatría, que es la colaboración de los pacientes que ingresan con fracturas de cadera. En las unidades de media estancia o convalecencia son aquellos pacientes que se han deteriorado pues, en un ingreso de secundario una fractura de cadera, un ictus, que van a rehabilitarse. La interconsulta, consultas, atención domiciliaria, que como ha dicho antes Alfonso, se está potenciando muchísimo. Yo hice la residencia en el Gregorio Marañón y la unidad que tienen ahí de hospitalización a domicilio es impresionante y realmente los pacientes mayores son los que más se benefician de ellas. En hospitalería y también pues eso, geriatría transversal, ¿no? Valorando pacientes de otros servicios que los compañeros nos piden un poquito para saber cómo funcionan y un poquito qué podemos hacer con estos pacientes tan complejos. Y muchas gracias. Pues muchísimas gracias, de verdad.